La verdad es que tuve la ocasión de ver esta película, este documental, así de una forma un tanto casual y gracias a un gran amigo este pasado fin de semana, y por eso hoy quise tener con nosotros a nuestro siguiente protagonista, John Viar, que es actor, cineasta, dramaturgo, y lo tenemos precisamente para hablar de esa película, de ese film Traidores, que la verdad es que me gustó muchísimo. John, muy buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Antes de nada, enhorabuena. Muchas gracias. Esto del cine a ti parece que te enganchó desde muy pequeño, ¿no? Sí, bueno, era una obsesión desde niño y ya pues con el dinero de la comunión empecé a ahorrar, eran pesetas, me acuerdo, y al final pues ya a los 13 años conseguí que mis padres me permitieran ya comprarme una cámara de vídeo y empecé a rodar mis primeros cortos. Mm. Los primeros cortos, y para situar a los oyentes en un poco la esencia de este documental, en Traidores, el guión Sí. es una parte de tu propia vida o de la de tu padre. Sí, bueno, realmente cuento toda la vida de mi padre, que es el protagonista de la película, y yo soy el narrador, ¿no? Y cómo, pues bueno, cómo efectivamente descubrí el pasado de mi padre, ¿no? Más o menos, sí, pues en eso consiste. Hay que decir que en este documental narras, pues tu padre está ahí, participa y cuenta su experiencia en la banda terrorista ETA y su arrepentimiento dentro del campo del nacionalismo y también de las actividades que se llevan a cabo entonces, ¿no? Sí, bueno, pues efectivamente, en un contexto de la dictadura franquista, pues mi padre y otros jóvenes, sobre todo, bueno, lo que era la ETA en estos años 60, más bien unos jóvenes de la burguesía nacionalista, católica, urbana, sobre todo en Bilbao, y bueno, pues cuenta cómo mi padre se metió en ETA pues prácticamente siendo un adolescente, y y bueno, pues un poco la intrahistoria de ETA, ¿no? Como mi padre pues conoció a Xavi Echevarrieta, toda esta historia y bueno, cómo se desencadenó la tragedia y luego pues fue condenado en el proceso de Burgos, estuvo 8 años en la cárcel hasta que en el año 77 se produjo la ley de amnistía. Y bueno, ya pues al poco tiempo de estar en la cárcel, tanto mi padre como otra gente como Mario Naindía, Teo Uriarte y ya pues eso pues renegaron del nacionalismo y entonces pues toda la vida les han llamado traidores, traidores, traidores y bueno, de eso iba la película, como desde niño yo vi que algo raro pasaba, ¿no? En mi entorno cuando había pues una parte de la sociedad vasca que seguía justificando el terrorismo y que tenían especial inquina a personajes como mi padre que habían sido digamos un mito antifranquista y un mito del nacionalismo vasco y en ese momento pues renegaba de todo ello, ¿no? Y especialmente a partir del asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando varias personas como mi padre entre ellos, ¿no? Algunos que venían de la ETA antifranquista, otros como López de la Calle, que venían del Partido Comunista, pues fundaron el Foro de Hermoa para dar una respuesta cívica contra ETA y ahí ya pues ahí empezamos a vernos también un poco en la diana, claro. Cuando John toma la decisión de decir, quiero, bueno, tenemos antecedente de cortometrajes como Derby, que yo también aconsejo verlo, pero ¿cómo uno cuando toma la decisión de hacer este documental así, de esta manera y con su propio padre? Pues no lo sé, yo no soy periodista, por tanto no me interesaba mucho hacer otra vez otro documental histórico sobre ETA, sino que a través al contar un poco la historia de mi familia, pues cuento un poco la historia del nacionalismo vasco, ¿no? Mi familia ha estado vinculada a eso desde su fundación, desde finales del siglo XIX. Pero bueno, la película se centra en la historia de mi padre. ¿Y por qué? Pues bueno, creo que lo que podía tener valor en mi caso era mi punto de vista, mi subjetividad. Es una película que tiene mucho de autoficción, en el sentido de ficcionar hechos absolutamente reales y darles otro enfoque, ¿no? Y creo que la mirada de un niño que se ha hecho adulto, pero que ha heredado ese trauma del padre, pues podía tener cierto interés para el público, vamos. La mirada de un niño que, en este caso, pues el director que eres tú, de Traidores, utiliza imágenes de ese niño, ¿no? O imágenes auténticas que tú tenías ahí grabadas. Sí, yo es que empecé a grabar cortos con 13 años y luego hace unos años digitalicé y bueno, como ya estaba con la idea de Traidores, pues
pues pensé, ¿no? Bueno, en la posibilidad, efectivamente, de utilizar muchas de esas imágenes en las que yo mismo, yo empecé a hacer un poco remakes de películas que me gustaban, que liaba a los vecinos, a los compañeros de colegio, ya era, pues bueno, un cineasta con una pedantería genialoide, ¿no? Pensando que iba a hacer grandes obras maestras. Y nada, pues bueno, era un poco liaba a todo el mundo. Lo que llamaba un poco la atención, lo que era especialmente curioso era que de un modo muy natural, pues eso, ya con 13, 14 años empecé a los cortos que yo rodaba, pues los ambientaba en la realidad que yo vivía, que era pues como ETA asesinaba a un vecino, tal. Entonces interpretábamos pues a etarras, a víctimas, a policías, es decir, y esto era, claro, esto llamaba muchísimo la atención pues a los amigos de mis padres, ¿no? O a la gente, en fin, a todo el mundo, ¿no? Y esas imágenes ahora digitalizadas pues sirven también para explicar un poco ese trauma y cómo a mí de alguna manera, sobre todo el cine me ayudó a hacer soportable lo real, a comprender la realidad. Para mí tiene muchísima fuerza esa imagen de un niño con dudas que pregunta por temas tan duros como la muerte entre humanos, ¿no? Y la muerte incluso de niños. Sí, bueno, el problema era que de alguna manera en el País Vasco, pues la sociedad, bueno, sí, atemorizada, ¿no? De algún modo, y habíamos normalizado, ¿no? El asesinato como si fuera parte del paisaje, como si fuera algo inexorable, ¿no? Y yo siempre pues me rebelaba un poco contra eso, me parecía que no sé, que había que hacer algo, ¿no? Para denunciar lo que estaba pasando y bueno, en el caso pues de mi contexto familiar era especialmente peculiar quizá por esa historia de mi padre, ¿no? Y mis abuelos en el exilio, en fin, todo un tipo de historia que, bueno, como mi padre, pues el hecho de haber renegado no solo de ETA, evidentemente, que es una organización que, bueno, ya sabemos, ¿no? Terrorista, pero sobre todo el haber renegado también del nacionalismo es un poco lo que expresa su trauma personal, ¿no? El momento en el que renegó de esa ideología, pues evidentemente se convirtió en un apestado para mucha gente, ¿no? Que le retiró el saludo, o que, en fin, todas esas cosas que hemos vivido, ¿no? Claro, John, pero son dos procesos. Uno, el niño que se entera de que su padre estuvo en ETA, y otro, el niño que ve como un entorno rechaza a su propio padre cuando da el paso. Son dos... Sí, bueno, no solo quiero decir, a mi padre, no es una Sí, sí. cuestión de personalizar, es simplemente que cualquier niño en el País Vasco en los años 90, como era yo, sabía perfectamente, ¿no? Qué cosas se podían decir en público y qué cosas solo se podían decir en casa. Es evidente, ¿no? Cualquier manifestación de crítica al nacionalismo, pues evidentemente era impensable, digamos, en un ambiente... luego pues hay anécdotas hasta divertidas, que a mí pues de niño me gustaba el fútbol y yo pues quería comprarme la camiseta de la selección española y claro, mis padres me decían, bueno, no puedes ir así por la calle porque te pueden pues tener problemas, claro, ¿no? Y me acuerdo mucho de mi abuela, muy nacionalista vasca, que le producía, que le hacía mucho daño, ¿no? Que yo quisiera comprarme la camiseta de la selección española. En fin, era toda una cosa surrealista. Hay cosas, pues hay momentos hasta cómicos en la película, ¿no? Cuando mi padre explica un poco pues toda esta vinculación con esta idealización de lo vasco, ¿no? Es decir, yo creo que el problema vasco es el problema de la condición humana, ni más ni menos. Un poco pues toda esta, la cobardía moral, que cuando se produce una situación de terror y todo este coñazo que es el nacionalismo para mí, o sea, que es una cosa todo el día mirándose el ombligo y que es aburridísimo, pero bueno, yo he tratado de mirarlo desde mi perspectiva y entiendo que pues habrá mucha gente que le choque, pero bueno. La verdad es que aparte de tu propio padre, pues en este documental hay voces pues que tienen su altura, ¿no? El propio Juaristi, Landaburu, Uriarte, quiero decir que estás bien rodeado en esa Sí, bueno, es un poco, hablamos casi, más que hablar de la historia de ETA, que creo que ya se ha contado mucho, es un poco la intrahistoria de ETA, ¿no? Pues efectivamente, cuando mi padre, Iñaki Biar se llama, y Teo Uriarte fueron condenados en el proceso de Burgos, pues contamos muchas anécdotas, como mi abuela y la madre de Teo fueron a hablar con el Papa, al final Franco les conmutó la pena de muerte, en fin, pues bueno, efectivamente, es decir, la gente que sale en la película pues sabe de lo que habla, obviamente, ¿no?
pero bueno, es gente especialmente incómoda para el mundo del nacionalismo porque lo critica desde muy dentro y lo conoce muy bien. El Papa que no llegó a recibirlas, ¿o sí? Sí, bueno, le dio unos rosarios. Bueno, eso en la película sale, ¿no? Sí, 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 Como sí. tantas anécdotas, ¿no? También fuimos a rodar a la cárcel de Segovia, donde mi padre fue uno de los que intentó organizar la fuga, mi abuelo les iba a dejar el coche, no sé qué, bueno, historias así, ¿no? Que son un poco... Es decir, creo que la película sí que contribuye de algún modo a despojar esa mitología, ese halo de romanticismo que hay todavía en ciertos sectores, ¿no?, de la sociedad cuando se refieren a ETA. Y ETA siempre fue una organización racista, cutre, y es toda una cosa a veces incluso de coña, o sea, no sé cómo decirte, cómo se organizó aquello, ¿no? Pero bueno, te diría casi de chiste si no fuera por la enorme tragedia de víctimas mortales que ha producido, ¿no? Y toda esta historia que hemos vivido, ¿no? Pero bueno, en el fondo lo que te digo, el origen de ETA es una cosa casi naif de niños pijos que se les fue de las manos. Yo creo que podría resumirse un poco así. Tú hacías mención antes a esa vinculación, pues, con, bueno, gente con creencias políticas nacionalistas, como es evidente, pero también con unas creencias religiosas muy, muy fuertes, ¿no? Muy metidas dentro. Sí, bueno, es que la sociedad vasca, yo soy ateo y el nacionalismo y todo esto me parece una chorrada, ¿no? Pero bueno, que efectivamente hay creo que el peso de la religión católica en el País Vasco pues ha sido tremendo, ¿no? Y ya sabemos lo que ha sido la Iglesia vasca siempre, ¿no? No voy a generalizar y a decir que todos los curas, pero desde luego gran parte del clero vasco ha sido muy, vamos, el justificador intelectual de ETA y quienes han animado a muchos chavales a que cogieran una pistola, ¿no? En ese sentido, quizá la responsabilidad moral de muchos curas es incluso mayor que la de muchos tontos que cogen la pistola, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es un poco la tragedia que nos ha tocado vivir. Y es un relato que ha calado, ¿no?, en muchas generaciones que han creído que tenían un supuesto derecho a decidir, ¿no?, si pueden poner una frontera donde no la hay y convertir en extranjero a quien no piensa como ellos. Pues bueno, ese es un poco el absurdo en el que hemos vivido, ¿no? Afortunadamente, pues ya no matan. Pero bueno, siguen teniendo un gran peso y bueno, yo la verdad es que, pues bueno, en esta película lo que cuento es un poco todo ese proceso de degradación que fue sucediendo, ¿no? Tu padre estuvo en el nacimiento de ese foro de Armua y tú, ¿cómo valoras como persona, como ciudadano, que a día de hoy pues haya mucha gente en el País Vasco que prácticamente no conozcan a Miguel Ángel Blanco? Sí, bueno, en general, pues eso ya es un tema de desidia, supongo, y también es verdad, pues que bueno, que las instituciones del gobierno vasco, pues no les ha interesado ni muchísimo menos mostrar lo que ha sido el terror de ETA, ¿no? Ellos tratan de hablar de ETA como si fuera una violencia más, ¿no? Entonces, cuando la violencia política que ha condicionado la vida en España durante 50 años ha sido la de ETA, que es quien más ha matado, ¿eh? No sé si es el 92% de los crímenes políticos que ha habido desde la democracia, ¿no? Luego ha habido otros grupos, del Grapo, la transición también, ¿no? Y de mucho de extrema derecha y cosas así, pero vamos, que han sido, que todo aquello se acabó con la transición, ¿no? O la gran parte. Y bueno, pues hay una desmemoria que es triste, pero sobre todo creo que sería muy necesario que, en fin, yo lo digo como una persona, pues siempre he sido de la izquierda y que me horroriza ver cómo otros partidos que se supone de izquierdas pues están blanqueando a un partido como Bildu, ¿no? Y incluso ahora lo estamos viendo para aprobar unos presupuestos. Pues no sé, me parece lamentable, pero que si yo solo soy un cineasta y un tío que escribe obras de teatro, tampoco te puedo decir, no soy un líder político. Es lo que hay, y ojalá que esta película sirva, pues sobre todo para que mucha gente joven sepa un poco lo que ha pasado, ¿no? En la película también hablamos del terrorismo de Estado de los GAN, hablamos de que hubo torturas, hablamos de que Melitón Manzanas fue también un torturador siniestro, y decir, eso no lo ocultamos. Sin embargo, es una película pues muy incómoda por el mundo nacionalista porque no vamos con subterfugios, ¿no? Pues mostramos el horror tal y como fue. Y eso, pues evidentemente incomoda a
a gran parte de ese mundo. Por lo que veo en internet, pues parece que los comentarios son muy positivos. Supongo que también los habrá negativos de esa parte que tú dices, pero a nivel general veo que los medios están dando bastante repercusión a traidores, ¿no? Los medios en general, sí, yo estoy muy sorprendido, ¿no? Desde Radio Nacional, La Sexta, La COPE, El País, La Vanguardia, El Diario.es. Es verdad que muchísimos medios nos estáis llamando y la verdad que estamos muy agradecidos, ¿no? Porque, joder, pues así se puede ver la película, ¿no? Donde no me ha llamado nadie es solo el Diario Vasco. Pero es decir, en el País Vasco el único medio que me llamó fue el Diario Vasco. Y desde luego ni la ETV, ni Radio Euskadi, ni ningún medio público del País Vasco, ni nada me ha llamado. De hecho, tampoco quisieron apoyar la película en su momento y dudo que me llamen, obviamente, ¿no? Bueno, eso sí que supongo que para ti, por los antecedentes, será hasta lógico, pero para una persona que nos escuche ahora mismo dirán, ¿y por qué no lo llaman? Pues mire, quien se haga esa pregunta es porque no entiende lo que ha pasado en el País Vasco, yo creo, ¿no? Es decir, evidentemente, un proyecto como el mío es muy incómodo para el mundo nacionalista que, como digo, lo que quiere es equiparar todo tipo de violencias y banalizar un poco todo lo que fue ETA. Entonces, pues lo que se cuenta en la película es evidente que pues bueno, que estoy incómoda, y que además es que no es agradable y genera problemas y a la gente también pues está harta del tema. Lo curioso es que también en el País Vasco precisamente muchísima gente me está contactando tal, que quieren ver la película, que tal. Entonces no sé, pero bueno, como tantas cosas, no han pasado 9 años, ¿no? Desde que el comunicado final de ETA, pues como me imagino que ahora pues se podrá normalizar y hacer películas sobre ETA, pues como también cuando llegó la democracia empezamos a hacer películas sobre la guerra civil o el franquismo y tal, ¿no? Son grandes traumas que quedan y que dejan una huella imborrable en la vida de las personas, claro. Y después de estar abriendo el apetito, yo ya llevo un rato aquí a nuestros oyentes. ¿Cuándo y dónde podremos ver la película en televisión? Pues mire, eso se lo tendrá que preguntar a Televisión Española, que sabemos que la van a emitir en la 2 de Televisión Española, pero no tenemos ni idea de cuándo, y yo es que no decido sobre esto. Yo por mí, no tendría ningún problema que la emitan cuando quieran. Eso tendrán que preguntarle a quien mande allí. Hombre, no sé, ahora se cumplen 50 años en diciembre del proceso de Burgos, aquellos juicios donde fue juzgado mi padre, y sería una buena oportunidad, yo creo, para poder la película, pero es que no tengo ni idea. Luego también estamos organizando un estreno para primavera, a ver si podemos hacer un estreno en condiciones, porque de momento solo se ha visto en la Seminci de Valladolid, y de todas formas, pues bueno, yo sigo informando por redes sociales poco a poco, y prometo que en cuanto tenga novedades las comunicaré, claro. Pues estaremos atentos para poder compartir con nuestros oyentes cuando se pueda ver, en este caso, en la televisión española. Por cierto, ¿cómo estamos de proyectos actualmente, John? De proyectos, pues bueno, nada, yo sigo con algunas obras de teatro que voy a publicar, mis cortos están en internet y también, pues bueno, tengo ahí 2 o 3 guiones que tengo que empezar a mover. Lo que pasa es que estoy ahora todavía, pues bueno, con la distribución de traidores y tal. Pero bueno, poco a poco, seguimos peleando. Creo que ya hacías mención a ello, ¿no? Pero aparte de ese propio deseo personal de un niño, de esa reflexión, de abordar Sí. todo eso, también sería interesante provocar reflexión, ¿no? Y provocar que esto llegara a cuanta más gente mejor para que también viera este punto de vista y se acercara un poco a la historia, ¿no? Una historia que a veces parece un tanto arrinconada. Pues no lo sé. Bueno, si siguiéramos un poco la lógica brechtiana de Bertolt Brecht, tendríamos que ver si conseguimos provocar una reflexión. Pero bueno, creo que también, por supuesto, una reflexión, y creo que la película también pues emociona, ¿no? Porque habla de aspectos más psicológicos, más íntimos, que solamente, digamos, una cosa meramente sociológica o política. Yo creo que va mucho más allá, ¿no? Es una película sobre la familia, ¿no? Y también el nacionalismo, un poco como metáfora de la familia, y cómo al romper con el nacionalismo pues rompes con, de alguna manera, toda una vida, ¿no? Y ese es un poco de alguna manera, el drama de la vida de mi padre, ¿no? Cómo rompió con eso
lo difícil que es a veces, pues bueno, pensar por uno mismo y buscar y tratar de ver, pues bueno, qué es lo justo, qué es lo que, de alguna manera la ética tiene mucho que ver con la lógica, ¿no? Con el hecho de, a veces, pensar contra uno mismo, que decimos un poco en la dramaturgia. Y bueno, lo único que creo que es relevante o que tiene interés es saber, yo por lo menos estoy muy contento en el sentido de haber conseguido una verdad, ¿no? En los testimonios, una verdad incómoda, una verdad muy dolorosa, sobre todo en el testimonio de mi padre y en el de los otros traidores, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues no sé, creo que es una película que quizá tenga más valor con el paso del tiempo, ¿no? Cuando haya gente, historiadores o gente que quiera conocer un poco lo que fue ETA, la intrahistoria de aquello, y bueno, sin ningún idealismo, sin ninguna justificación, sin pensar que hubo una ETA buena, no, fue pues una enorme tragedia y mi padre, pues bueno, fue corresponsable de haber ayudado a crear ese monstruo, ¿no? Y luego pues dedicó también parte de su vida a luchar contra él. Pues simplemente felicitarte por este trabajo. Creo que el hilo argumental es bueno, estupendo, aparte de ser cierto y real. Y también, insisto, me llamó mucho la atención esa convivencia de momentos emotivos, de lo dramático de la historia, pero al mismo tiempo de esas imágenes de un niño jugando que también forman parte del corpus y de la historia. Creo que has sabido hilvanar todo eso muy bien y por eso hoy te quería aquí felicitar, amigo. Pues nada, muchísimas gracias y nada, esperemos que podamos ver, que se pueda difundir la película pronto y muchísimas gracias por el interés y la difusión y todo esto. Un abrazo, campeón. Bueno, un saludo, un abrazo, hasta luego. Aquí estaba con nosotros, aquí estaba connosco John Biar, este rapaz, a verdade que me chamou a atención, este home, que decídese a facer un documental con poucos medios, con poucos recursos, no que conta a historia do seu propio pai, e no que o seu propio pai é o protagonista da película, un propio pai que estivo en ETA e que logo pois se arrepentiu e logo pois resultou sendo un apestado polo propio ambiente no que se movía, cun sabós, cunha forte raigame nacionalista e católica, unha historia que eu digo que é apaixonante. Recordaremos cando se estrene na televisión española na segunda cadena, que creo que ten os dereitos, e a verdade que eu tiña pois a ocasión de vela gracias a un amigo, e me apeteceu moito pois contactar con John Biar para darlle a enhoraboa e tamén para dar a coñecer este importantísimo traballo, xa digo, con poucos medios, con moita imaginación e cunha carga importantísima de sentimentos e dese contraste, non? Dun rapaz que xoga con pistolas e que lle pregunta ao pai por que están matando homes, matan a homes, por que pasa isto? E logo que tamén se pregunta, logo de arrepentirse o seu pai, por que che consideran no teu propio país como un traidor, como un apestado. Cuestións que forman parte do fío argumental deste filme, deste documental que, como dixen antes, chamase Traidores, por si se interesa. Continuamos. Fabelo es como un duende con penas y alegrías. Fabelo es como un